Saludos cordiales, Honduras. Es un placer para nosotros acompañarles esta mañana. El Tribunal Superior de Cuentas es uno de los eslabones fundamentales para que los que administran los fondos del pueblo de Honduras, a cualquier título, en cualquier nivel de la administración pública, sepan que tienen a sus espaldas ojos supervisores, que tienen auditores que están verificando que se ciñan al presupuesto, que no roben, que no dilapiden los fondos públicos y que no se excedan en la administración de los recursos que le cuestan tanto sudor y lágrimas al contribuyente. El Tribunal Superior de Cuentas termina hoy su periodo constitucional y es al Congreso al que le corresponde elegir a los sustitutos. En el Congreso hay una parálisis desde hace muchas semanas que ha impedido el normal funcionamiento de esa institución. De por medio ha estado también la comisión permanente y la elección de los magistrados a título de interinos, de los fiscales a título de interinos en el Ministerio Público. ¿Qué ocurre con los partidos? ¿Cómo ven estas obligaciones que tiene el Congreso de la República y cuál es la situación general del Poder Legislativo? Esos asuntos trataremos de revisarlos esta mañana con dos distinguidos invitados que nos ilustrarán con sus opiniones, con sus particulares enfoques en nuestro plató. El honorable diputado don Harry Dixon Herrera del Partido Libertad y Refundación y el honorable abogado y catedrático universitario don Octavio Pineda Espinosa, integrante del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Abogado Herrera, es un gusto recibirlo. No, el placer es mío estar también aquí con un gran líder del Partido Liberal. Hasta por fin me trajo alguien de ver usted aquí. Muy buenos días. Siempre he estado yo. Pero bueno. Viene usted desenvainándole para muy temprano. Compañero Pineda Ponce acá. Un placer. Gracias Saludos. por estar aquí, abogado Herrera. Abogado Pineda, es un gusto recibirle. Gracias, Darío, por la invitación. Igual un placer estar con el abogado Harry Dixon, a quien le tengo un enorme respeto y al que le deseo éxito en su gestión legislativa. Muchísimas gracias. ¿Le gusta el cafecito? Claro. ¿Quiere usted un cafecito? Siempre. Voy a acercarle una taza de café. ¿La prefiere con azúcar o con pan o con tamales? ¿O con tamales? Con tamales sería ideal, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Hoy concluye el periodo del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Está listo el Congreso para sustituirlos? No. ¿Por qué no está listo? Todavía no hay un consenso, no están los votos, no hay ambiente. Usted mismo lo dijo en su exposición al inicio del programa. Tenemos varias semanas de inactividad. El tema de la Fiscalía también produjo una crisis al interior del Ministerio del Congreso Nacional, que no era una crisis que inició ahí, sino que ya la veníamos trayendo desde el momento que se pretendió aprobar la Ley de Justicia Tributaria, que creo que ahí comenzó toda la crisis. El Partido Nacional que ha radicalizado sus posiciones. Y bueno, entonces viene ahora la elección de los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, cuando todavía no hemos podido resolver el tema del fiscal general de forma permanente. Entonces no estamos listos. De hecho, si ven las personas que se postularon, yo creo que no sé si no hay ninguna o hay muy pocas las que se postularon para ese puesto, porque también han perdido credibilidad en el proceso de selección. Los abogados, los colegas entienden que si no tienen el apoyo de un partido político de los grandes, pues prácticamente van a ir únicamente a participar y no van a tener ninguna posibilidad de lograr un puesto tan importante. ¿Ha sido esta una crisis prefabricada o el no tener electos hoy mismo a los sustitutos de los magistrados del Tribunal de Cuentas es un daño colateral? No, yo creo que ninguna crisis es prefabricada. De repente, raras excepciones en la historia de la política en el mundo, porque todos los gobernantes quieren gobernar en ambiente de armonía. Yo creo que no hay nadie que no quiera gobernar así. Ahora, hablaba yo con el compañero Pineda Ponce antes del programa y le decía yo que a veces me parece que la clase política todavía no acepta la participación de un actor nuevo como es libre en el poder, en el gobierno. Recordemos que históricamente hubieron dos partidos políticos, el Partido Liberal, Partido Nacional,
y excepcionalmente se intercalaban con los militares cuando daban golpes de Estado. Entonces esa fue la tradición por más de 100 años. Entonces irrumpe en la escena política un partido como Libre y me parece que todavía la clase política está aturdida y no quiere aceptar ese hecho, y eso es lo que provoca mucha fricción, mucho conflicto, y no nos permite llegar a consensos, acuerdos que podamos evitar este tipo de conflictos. Abogado Espinosa, desde el Partido Liberal, particularmente desde el Consejo Central Ejecutivo que usted integra, ¿cómo ven esta obligación de elegir magistrados del Tribunal de Cuentas y llegado el día no están listos? No, es lamentable porque, como decía Harry, el Congreso no está preparado, las fuerzas políticas no han llegado a consenso. Yo sí creo que es una crisis provocada, pues que hay una intención, particularmente de don Mel Zelaya, de desprestigiar el Congreso para justificar una asamblea constituyente posteriormente y eliminar la Constitución y los artículos pétreos. ¿Tiene usted elementos de juicio para asegurar una cosa de ese calado? El mismo hecho de que el Congreso no haya funcionado por más de 96 días, que la persona que encabeza el Congreso, que le decía al compañero, es una persona que a mí me parece no tiene las capacidades de liderazgo ni de tolerancia, no tiene el conocimiento jurídico, no maneja el derecho parlamentario. Le veo una cierta soberbia y una cierta frescura que me denota que al final él está siguiendo una partitura que le han escrito, ¿verdad? Y que al final tampoco es él el que toma las decisiones. Ahí tiene a la par el hermano de Mel Zelaya, el famoso Carlón, que es que realmente toma las decisiones por él. Ha funcionado el Tribunal Superior de Cuentas con 2 de 3 magistrados. ¿Por qué no lo sustituyeron si el vacío se produjo desde febrero de este año? Por las mismas crisis que se han producido. Y usted me pregunta, ¿ha funcionado? Históricamente no ha funcionado. Eso ha sido un nido de corrupción toda la vida. Ahí si se investigara a fondo, si en verdad pudiéramos tener la capacidad de elegir a verdaderos magistrados, personas independientes en el ejercicio de sus funciones, van a encontrar una bodega de casos de cualquier cantidad de años, de personas que saquearon las instituciones públicas y no hicieron absolutamente nada. ¿El Tribunal Superior de Cuentas no ha estado a la altura del deber? Nunca ha estado a la altura del deber. De hecho, es parte del sistema de administración de justicia, porque es parte, y esa es la institución que menor perfil tiene. ¿Por qué? Porque la gente no confía en eso. Así como también en el Ministerio Público había perdido en los últimos años el nivel de credibilidad, el Tribunal Superior de Cuentas lo perdió hace muchos años. ¿Por qué es así? De ¿Cómo hecho, lo ven los políticos? ¿Los políticos lo diseñaron para que fuera así? Creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, creo que inclusive lo han utilizado como un instrumento político. Como una herramienta. Como una herramienta de poder. Ajá. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos políticos los obligaron a apoyar a determinado candidato porque les tenían un expediente ahí? Es correcto. Y cada vez que ese candidato se quería rebelar, ya salía un magistrado del Tribunal Superior de Cuentas a decir, estamos preparando el expediente de fulano de tal. Inmediatamente al día siguiente ese político se estaba adhiriendo a la candidatura de... Para usar términos rastreros que podamos entender todos, hasta los más sencillos como yo, el Tribunal Superior de Cuentas ha sido como un puñalito en el bolsillo de los políticos que están en el poder. Totalmente. Y ojalá que el Ministerio Público no se convierta en eso, aunque ya lo han utilizado. Ya lo han utilizado en el pasado, pero no ha caído todavía en lo que cayó el Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas es un instrumento de poder que han manejado a su antojo los gobiernos de turno, o los políticos de turno, o los líderes de los partidos de turno. Y eso es lamentable. Hoy deberíamos apostarle, y había que apostarle, y me río porque digo yo, no sé qué tan fácil será eso, de que estas personas sí actúen como debían de actuar. Aquí está el informe, señor fiscal general, mire, aplique la ley usted. Y el fiscal general sí es cierto que está presente el requerimiento fiscal. Y punto. Esa es la función del Tribunal Superior de Cuentas, un auditor de la función de los funcionarios
En la administración de los recursos de los Exactamente. contribuyentes. Abogado Pineda, ¿usted también lamenta que esta institución, el Tribunal Superior de Cuentas, no ha estado a la altura del deber? Sí, definitivamente. Creo que parte del problema es que tenemos bueno, el Estado de Derecho en general de Honduras es débil, la institucionalidad es muy débil, los políticos la han socavado mucho y estoy de acuerdo con el abogado Harry Dixon en el sentido de que ha sido utilizado como una herramienta política para perseguir a los opositores. Y yo siempre he cuestionado el hecho de que en ese tribunal se elijan personas con vinculaciones políticas. Yo creo que para poder salvar al Tribunal Superior de Cuentas habría que elegir personas que no sean adláteres de los líderes políticos para que puedan tener independencia, porque de lo contrario lo que van a hacer ahí cada uno y de cada partido es a salvar, a proteger a los afines políticos de su partido y a perseguir a los del contrario. Y esa no es realmente una función adecuada del Tribunal Superior Esa es de una Cuentas. doble función, porque él decía una de las cosas, utilizarlo como un instrumento para amenazar al contrario, pero también se ha usado el Tribunal de Cuentas para remendar las roturas de mi propio traje. Así es, También. así es, Inclusive para chantajear a miembros de su propio partido. también, Ya. también. Eso es lo que ha sido el Tribunal Superior de Cuentas. De hecho, la ciudadanía muchas veces no se identifica con la institución porque es una institución de tan bajo perfil y tan importante, pero tan bajo perfil, Lo ven como un elefante blanco. que ha perdido su importancia en el tiempo por la función que ha ejercido. Ahí si usted revisa, como dije anteriormente, va a encontrar casos de cualquier cantidad de años y casos grandes de corrupción, porque sí investigan. No es que no investigan, no es que no hacen su trabajo, ojo, sí hacen su trabajo, sí hacen una auditoría y sí tienen informes completos de lo que ha pasado en el tiempo que estuvo un determinado funcionario. El problema es Que no lo trasladan al Ministerio Público. no lo trasladan al Ministerio Público, y si trasladan algo al Ministerio Público son casos de baja relevancia. Correcto. Pero los grandes casos, los casos de impacto social, esos no llegan al Ministerio Público. Usted es parlamentario y fue fiscal del Ministerio Totalmente. Público. Es la persona adecuada para explicarnos en qué consistió esa reforma de la ley. ¿Qué fue lo que reformaron? ¿Inventaron otra ley que le dieron atribuciones al Tribunal Superior de Cuentas para que ahí se resolvieran un montón de líos antes de llegar al Ministerio Público? Que a los ciudadanos nos quedó como la impresión que era como una especie de lavatorio de los delitos. ¿En qué consistió eso? Bueno, sencillo, le dieron al Tribunal Superior de Cuentas mantener cualquier tipo de investigación por lo menos 3 años antes de ser pasado al Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público no podía hacer absolutamente nada Ajá. durante 3 años si el Tribunal Superior de Cuentas no le mandaba un informe. Vamos a ver, Permitiendo- explíquemelo con manzanitas. 3 años posteriores a la finalización de un periodo de Exacto. un funcionario. Ujú. Por ejemplo, termina un alcalde en el 2010. Empieza una auditoría, porque todas las auditorías del Tribunal de Cuentas son a posteriori. Sí, correcto. Una vez que termine el periodo, muy bien, vamos a revisarle sus papelitos y sus números. Entonces, el Tribunal Superior de Cuentas tiene un periodo de 3 años para 3 revisarlo. años. De 3 años, entonces en esos 3 años, el Ministerio Público, aunque tiene la autonomía de ejercer la acción penal y pública, Aunque tuviera indicios de aunque responsabilidad tenga de toda la algo. prueba ahí, aunque tenga todo el expediente ahí, que el tipo es un ladrón, Ajá, no podía presentar un requerimiento fiscal durante esos 3 años. durante 3 años. Y entonces, ¿dónde está la trampa? Que en esos 3 años le permitiría a aquel sospechoso, llamémosle así, Claro. arreglar, Llegar a acuerdos. arreglar sus cuentas. Arreglar sus cuentas, llegar a acuerdos con el tribunal, cualquier cosa, utilizar la vía civil En algunos casos ¿verdad? hasta buscar la prescripción, ¿verdad? o buscar la De cier- prescripción. De ciertos delitos. Entonces, ¿Cuándo prescriben? Dependiendo, o sea, dependiendo del delito que se ha cometido. Ajá. sí, que hay que ver si también es constitutivo de delito, porque muchas veces el Tribunal Superior de Cuentas dice que es una acción eminentemente civil Sí. y que no amerita llegar al Ministerio Público. Un pliego de responsabilidad administrativa que se dirime en un escritorio hablando con un auditor y explicándole algo. Por ejemplo, O que no pagar- es la típica... O el famoso, ¿cómo se llama?
¿cómo se le llama? Un reparo. Un reparo. El reparo, El famoso sí. reparo, que lo que tiene que hacer es cancelar el Pagar. tratado, Sí, pagar. Y asunto resuelto. y asunto resuelto. Sí. Vamos a la primera pausa de nuestro foro, hoy conversando con dos distinguidos abogados y políticos de distinto signo ideológico que nos aportan aquí sus reflexiones. ¿Qué plan se tiene en el Congreso Nacional para abordar esta responsabilidad de elegir magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, diputado Herrera? Bueno, yo creo que el proceso ha iniciado buscando acercamiento, especialmente creo que hay acercamiento con el Partido Liberal, pero aquí nuestro compañero que nos explique si eso es cierto o solamente son especulaciones, porque es lo que tengo entendido. El tema del Partido Nacional está radicalizado. Ahora, yo no veo por qué tendría que haber problema, porque son 3 magistrados. Históricamente siempre le ha tocado un magistrado a un partido, otro magistrado a otro partido y otro magistrado a otro ¿Y así va a partido. continuar? Lo más seguro. Yo no le veo que esto va a cambiar. ¿O a es corto. usted excesivamente pragmático? ¿O está usted No, yo soy realista. profundizando lo mismo que ha venido a criticar? No, yo que soy los realista. partidos utilizan al ¿Quiere que le Tribunal mienta? Superior de Cuentas como... No, pero yo le puedo mentir. Y usted sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, hay una población ahí que merece respeto. Cuando llegará la hora de cambiar entonces eso que criticamos. Cuando la población cambie, también empiece a buscar nuevos líderes políticos y empiece a revisar las hojas de vida de los políticos. Hoy por hoy no hay posibilidades de elegir un Tribunal No. Superior de Cuentas en otras condiciones. No. Los partidos políticos van a escoger a su gente. O estoy mintiendo, honorable exdiputado Darío Vanega. Estoy mintiendo. Usted que estuvo en el Congreso. Uno de libre, un cachureco, un nacionalista y un liberal. Es lo más seguro. Yo puedo decir, me puedo tirar un discurso hasta poético acá, pero la gente merece respeto, la gente ya, de hecho, desde que empezaron esa revolución de las redes sociales hoy, a nadie se le puede mentir. Antes que solo habían dos estaciones de radio, Ajá. unas estaciones de televisión, lo que decían ellos era... Lo que decía Rodrigo Bon Arevalo en Radio América o lo que decía Nahum Valladares en Eso era- HRN. Así Eso era la era. verdad. Eso era la verdad. Esa era la verdad. Hoy no. Hoy yo puedo decir cualquier cosa aquí y la gente va a decir que es mentiroso. Y Decía, puede contrastarlo y puede Y va a ir- descubrir que está mintiendo. ¿qué tipo más mentiroso lo que va a decir la gente? Además, la gente ya no es tonta tampoco. Ujú. Estamos en otros tiempos. Intuyen realmente qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Y voluntad de hacer una cosa distinta tampoco existe entre los creo, políticos? No creo porque hay dos posiciones del por qué no se hace como debería hacerse. Sí. Idealmente, lo ideal, lo que deberíamos de soñar todos. Hay dos posiciones. Uno, porque quieren protegerse porque están robando o porque aspiran a robar. Otros, porque O sea que tienen miedo. hay ladrones consumados y veteranos y hay aspirantes a Hay ladrones. aspirantes a ladrones. Y otros porque tienen miedo que los persigan políticamente. Entonces quiero tener a alguien ahí que me cuide, que no me vayan a sacar con algo que no he hecho y que me vayan a después sacar un requerimiento fiscal. Es Eso lo decir, que aquí hacen. estamos en un círculo vicioso Nadie- donde todos sospechan de todos. Todos Así es. Nadie confía en nadie. Exactamente. Usted como integrante de, perdóneme por usarlo como ejemplo, para no herir terceras personas. Usted como integrante de un partido político sospecharía de que yo, integrante de otra cofradía política, nombre auditores porque podrían convertirse en una amenaza para usted. La Lo ve- mismo podría creer La yo si ventaja los mía- nombro usted. Y así. La ventaja mía es por eso es que nunca me meto en asuntos. Sí, de acuerdo. No, estoy usando un Pero- ejemplo. Yo estuve 12 años bajo la dictadura de Juan Orlando, la narcodictadura, como se le quiera llamar. Yo nunca tuve miedo que me pasara nada porque, digo, yo nunca agarré subsidio, Igual. yo nunca toqué dinero. ¿Qué Igual, me va a por pasar? supuesto. Igual Y no, no me tiene pasó por, nada, por qué pues. tener preocupaciones. Y no me pasó nada, Sí, por supuesto. ¿verdad? Los que buscan protección son los que saben que han hecho algo. O como dice el amigo, los que quieren hacer algo. Exacto. Eso es lo que ocurre con los alcaldes de los partidos tradicionales, principalmente porque los de Libre son menos
y no han estado tanto tiempo, con los alcaldes liberales y con los alcaldes nacionalistas que empujan tanto a las directivas centrales de los partidos para tener un magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas correligionario y amigo? Es triste decirlo, pero así es. Yo señalaba el día de ayer en otro programa que desafortunadamente estas negociaciones que se dan o que se pretenden dar en el caso del Partido Liberal es por el interés particular de algunos diputados y de algunos alcaldes y del presidente del Central Ejecutivo, lo cual no es correcto y precisamente por eso el resto de miembros del Central Ejecutivo emitimos una resolución el 31 de octubre en la cual le pusimos coto a estas dos personas en el sentido de que si van a ir a negociar por su interés particular, no están autorizados a hacerlo, los vamos a desenmascarar y tienen que hacerlo dentro del marco de la Constitución que ya establece un procedimiento y una forma para elegir a estos magistrados. Desafortunadamente el tema del Congreso y el tema de la Comisión Permanente genera también más crisis para la elección de estos organismos de segundo grado, porque desafortunadamente, nuevamente, hay que decirlo, la comisión se eligió en forma irregular y desde nuestro punto de vista ilegal e inconstitucionalmente. Por lo tanto, todo lo que haga la Comisión Permanente tiene el vicio también de la ilegalidad y la inconstitucionalidad. La Comisión Permanente, este grupo de 9 diputados, ¿va a elegir a los sustitutos de los magistrados del Tribunal de Cuentas? Yo espero que no, y tengo esperanza de que los tres partidos políticos se pongan de acuerdo y no lleguemos a esa situación, porque eso traería más crisis. Que yo sigo sosteniendo, es constitucional, sí, 208, numeral 11, ahí está en la Constitución, pero lógico, a los otros partidos no les gusta quedarse sin participar en la fiesta. Entonces, yo lo que esperaría es que los tres partidos políticos se pongan de acuerdo, elijamos al tribunal y ahí terminó la crisis. Ahora, ahí sí yo creo que si se sigue esa negativa de decir no nos sentamos, no elegimos al Tribunal Superior de Cuentas, ahí sí creo que la oposición tiene pensado mantener una crisis permanente en el Congreso Nacional de forma deliberada. Porque yo digo, ¿qué ganamos con eso? O sea, hay que elegirlo, pues, pero como lo hemos electo siempre. Entonces, si ellos dicen, no vamos a elegirlo, no nos vamos a sentar, entonces ahí sí, hay un plan deliberado de mantener una crisis. No hay, por ejemplo, de parte del Partido Liberal, la posición no es esa. La posición es, hay que hablar con las bancadas de oposición, hay que hablar con la bancada oficialista, pero que para que elijamos dentro del marco de la Constitución, en una sesión ordinaria con 128 diputados y que se elijan con los 2/3, que son 86 votos, que es la forma normal en que se debería elegir a estos organismos. Pero hay que sentarse, porque si ustedes dicen, no nos sentamos, claro, hay que sentarse. No estamos de acuerdo, todos ustedes son ilegales y toda esa verborrea que han estado diciendo en los últimos meses, entonces vamos a seguir en crisis. Y vamos a dejar sin Tribunal Superior de Cuentas al Estado. Yo esperaría no llegar nuevamente a la necesidad de elegir de forma interina al Tribunal Superior de Cuentas. Yo esperaría que los miembros de los otros partidos miren el ejemplo de la Fiscalía y digan, no, nosotros nos sentamos y hay que arreglar esto, hay que resolver esto. ¿Para usted la Comisión Permanente del Congreso no es constitucional? No se eligió legalmente, no se cumplió el procedimiento, debió haberse cerrado la sesión ordinaria o debió haberse extendido más bien las sesiones ordinarias y eso se hace a través de un decreto que aprueban todos los diputados en el Pleno, sí. Usted lo sabe. Eso no se hizo. Entonces se hizo y se eligió de dedo una comisión permanente. Además, la comisión permanente no tiene atribuciones para elegir de manera permanente a estos funcionarios, solo de manera interina. Y aquí hay un escenario... Bueno, usted lo acepta que es interino, Aquí hay un escenario que sí, pero
interinos que duran 4 años, ¿verdad? O sea, pero hay que ser hay que definir bien qué término El es interino. interinato de los fiscales del Ministerio Público es para 27 meses. Eso terminaría hoy, mañana, si los partidos políticos pusieran más análisis a esta problemática. En vez de estar viendo cómo desestabilizan el Congreso, cómo que se mira a doña Xiomara mal en el gobierno, dirían, no, sentémonos, vamos a ver cómo resolvemos esto en el Ministerio Público. Aquí están los 86 votos, elijámoslo de forma permanente y termina el asunto. ¿Por qué asume usted, diputado Herrera, que establecer una antítesis a la tesis del Partido Libertad y Refundación es querer desestabilizar al gobierno? Es que, mire, cuando usted no quiere dialogar, cuando usted quiere meter crisis de forma permanente, sin justificación, entonces usted mismo lo dijo, serán prefabricadas estas crisis, lo dijo usted al inicio. Aunque usted creo que lo decía partiendo de que podía ser prefabricada por parte del gobierno. No, yo creo que pueden ser prefabricadas por parte de la oposición. Está locurando usted el espíritu. No, de mis estoy preguntas. analizando. Entonces, ¿por qué? Hay que mantener en crisis permanente este gobierno porque así evitamos que se puedan ver las cosas buenas que hace el gobierno, así evitamos que esta gente tenga la posibilidad de poder repetir su gobierno durante otros 4 años más, para que nosotros tengamos una posibilidad en las próximas elecciones. ¿Y por qué no decirlo? Para ver si tratamos de sacar el gobierno antes de tiempo, como lo hicieron en el 2009. Entonces, esos son planteamientos que muchos de la oposición se están haciendo. De repente no es uniforme, de repente no es el pensar de toda la oposición. No es mi porque caso. también, hay que decirlo, la oposición está bien fraccionada, el mismo Partido Liberal está fraccionado, el Partido Nacional, aunque lo ocultan, ¿verdad?, están fraccionados. Entonces, algunos van por unos objetivos, otros van por otros objetivos, pero lo cierto es que están produciendo crisis. Están produciendo crisis porque estar varias semanas sin sesión en el Congreso Nacional pero es una crisis. la crisis la provoca el presidente del Congreso que no convoca sesiones. Es una crisis generada desde la misma presidencia del Congreso. Y además, aquí nadie tiene la verdad absoluta. Es decir, ¿por qué la tesis de Libre tiene que ser la tesis correcta si en la oposición hay 74 votos que superan los 51 que tiene la bancada oficialista? Es decir, vivimos en una democracia representativa. ¿Dónde queda el principio de representación en una comisión permanente que solo tiene 9 diputados de Libertad y Refundación? ¿Dónde queda la representación en la elección de todos estos cargos cuando lo eligen los 9 diputados de Libertad y Refundación? ¿Por qué 9 eligen en vez de 128? Entonces, si estamos en una democracia, si somos un partido, como lo dice Libre, democrático, ¿por qué entonces no aplicar las reglas democráticas y aceptar que no tienen la mayoría en el Congreso? Por eso es que tienen parado el Congreso, porque saben que no tienen la mayoría del Congreso, perdieron el control del Congreso y la crisis la generan ellos mismos. Análisis de otros aspectos de la actualidad política del país de nuestros invitados al retorno de una pausa muy breve. Queridos abogados Herrera y Pineda, ¿esto del Tribunal Superior de Cuentas va a llevar el mismo camino del Ministerio Público, esperar tiempos y tiempos para los sustitutos mientras se ponen de acuerdo para elegir a los magistrados en propiedad? ¿Qué va a ocurrir? Yo espero que no, yo espero que la oposición reflexione. Yo digo, cuando hay una oposición que se radicaliza, entonces los gobiernos terminan radicalizados y eso no nos conviene absolutamente a nadie, independientemente de quién sea el gobierno y quién esté en el gobierno. Yo creo que es tiempo de reflexionar, volvernos a sentar
Y vuelvo y repito lo que dije al inicio del programa, me parece que todavía hay un ambiente de no aceptación a un nuevo actor político dentro del poder en Honduras, que es la presencia de un partido como Libre después de 100 años que hubo un repartimiento de poder de dos partidos tradicionales. Entonces, mientras no suceda esa transición de decir, no, mire, esto es una realidad, hay otro partido que tenemos que competir con ellos, tenemos que hablar con ellos, tenemos que dialogar con ellos, tenemos que llegar a acuerdos con ellos, como lo hacíamos antes. De lo contrario, me parece que esto va a seguir de crisis en crisis. ¿Así y lo eso, mira usted? y eso afecta al país. Yo lo que creo es que sí se ha aceptado a Libre como un nuevo actor político. Se le dieron representantes en los organismos electorales, se le dieron representantes en el Tribunal de Justicia Electoral. Esa es una muestra de que se acepta como actor político. Y el hecho de que hayan ganado las elecciones con el apoyo de votos de diferentes partidos es una muestra de madurez política de los ciudadanos y también de los partidos. Lo que pasa es que yo creo que aquí quien está radicalizado es el gobierno, que porque yo gané, yo tengo la verdad y se va a hacer lo que yo diga. Y la democracia no funciona así. Y hay ejemplos en todo el mundo. Mire ahorita lo que pasó en España. Tiene una gran crisis Sánchez, aunque se religió. Sí, Pero tiene una gran crisis entre manos. sí, Hoy están celebrando el Día de la Constitución. sí. Y hubieron discursos ahí disímiles. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Quien tiene el poder, quien ejerce el poder, tiene que ser flexible, porque tiene la responsabilidad de gobernar y tiene la responsabilidad de crear esos consensos. Entonces, el mantener el Congreso cerrado, como platicamos, extracámara, el perseguir a los diputados, el permitir que turbas vayan a ofender y agredir físicamente a los diputados, es una mala muestra, porque el Congreso es un órgano deliberativo por excelencia, es el órgano político por excelencia, y es para mí es el primer poder del Estado. Entonces, si lo mantenemos cerrado, si perseguimos a la oposición, si el presidente ataca a los opositores, aquí decía el amigo extracámara que los quería mandar a meter presos. Entonces, ¿dónde está la tolerancia? ¿Dónde está la habilidad para negociar? Yo repito, la responsabilidad de gobernar y de crear los consensos la tiene quien tiene el poder en este momento. ¿Y en el Tribunal de Cuentas hay vacancia o no hay vacancia? Hoy termina en su periodo. ¿Y entonces? No, la Constitución dice que termina el periodo. Se puede dar Ajá, ¿y entonces? se puede dar el escenario. ¿Quién va a quedar cuidando la pulpería? Bueno, por eso es O sea que esos dos por señores eso- hoy por eso agarran entramos- sus maletines, guardan sus papeles y todo, y nos vamos y aquellos asientos le voy quedan a vacíos. contar No se van algo. a ir. Así va a Le voy a ocurrir contar hoy. algo. No se van a ir. Ahorita pero venía escuchando a uno de los magistrados Ajá. decir que ellos no se van a ir hasta que no se elijan los nuevos en base al artículo 80 de la ley orgánica Ajá, del Congreso. Ajá, y si Bueno, pero yo le- aplicáramos la pero yo lógica le devuelvo yo le cambio la pregunta a de usted. Cibrián en el Ministerio Público. Pero le cambio la pregunta. Y si nunca nos ponemos de acuerdo, ¿eso se pueden quedar 20 años en esta institución? O sea, porque como no nos pusimos de acuerdo... Es respetable su pregunta, es No, muy le- interesante yo- para una reflexión de fondo, pero en lo concreto, Es en lo que hay una concreto, responsabilidad. mañana ¿quiénes aparecen en Seguramente- los sillones del Tribunal Mire, Superior de seguramente Cuentas? ellos van a seguir, pero aquí estamos evitando una responsabilidad que es de nosotros los diputados. Nosotros tendríamos que hoy convocar y elegir a los nuevos magistrados. ¿Sí? Porque si seguimos con esa lógica, es que si no se han electo, que sigan. Mire, Guatemala, No, es que Guatemala, esa no es Guatemala, una lógica, diputado, No. eso es una decisión de la ley. Así es. sí, precisamente por eso es inconstitucional, porque hay una responsabilidad nuestra de elegirlos, como lo hacíamos antes. ¿A ti cómo lo hacíamos? Hasta ahora salen con ese cuentecito que estén toda la vida si quiere. En Guatemala la Lo Corte mismo Suprema se podría decir de los fiscales interinos. la Corte Suprema de Ajá. Justicia Ajá. de Guatemala tiene como 5 años de estar de forma ahí Esperando los sustitutos. esperando que se pongan de acuerdo los políticos. No puede ser. La fiscal general de Guatemala lo mismo. Entonces, los dos a eso no magistrados del podemos llegar. Tribunal Superior de Cuentas no tiene sentido que vayan a su oficina mañana. Mire, si Ellos no van a se ir. ponen de Ellos van a acuerdo, ir. mire, si no se ponen de acuerdo, la clase política, no le extrañe que la comisión permanente, en base al artículo 208, numeral 11, lo va a elegir de forma interina, porque así lo dice la Constitución, como lo dice también los plazos en que debe estar un funcionario de tal naturaleza. Ahora, el problema aquí es que
ahora obviamos los que no nos interesa de la Constitución, la demos a un lado. Esto no me interesa. Y el artículo Esto 80 de la ley orgánica. esto sí me interesa. El artículo 80 de la ley orgánica del 320, Congreso, mire. que además fue declarado constitucional por un fallo de la sala de lo Lea el constitucional. 320 de la Constitución de la República, que dice: cuando no hay compatibilidad entre un artículo de la Constitución y una ley secundaria, se va a aplicar el de la Constitución. Claro, entonces, principio lo dice la Constitución de la ordenamiento República. jurídico. Entonces, si vamos a entrar a una guerra jurídica, yo le tengo miles de argumentos para decirle a usted No, igual. que eso es el derecho es una ciencia de interpretación. Pero somos políticos, aunque yo soy abogado. Usted también es abogado, la ¿verdad? solución es política. ¿Usted es abogado? Sí, claro. Entonces, pero somos políticos al mismo Claro, tiempo. Entonces, claro. tenemos que resolver esto de forma política. Claro, de acuerdo. ¿Y cómo se resolvió tradicionalmente? Sentándose. Porque los políticos para eso nos elige el pueblo, para resolver problemas. El problema aquí es que hoy la clase política es parte del problema. Agravamos los problemas en vez de resolverlos. Porque todo el mundo quiere destruir al otro. Yo le digo, ¿por qué no esperan su oportunidad? Elecciones 2025, noviembre de 2025, hagan sus propuestas, presenten sus candidatos y si, Ojalá lleguemos. Ojalá lleguemos al... y si los candidatos... ¿Usted sospecha que Claro. no haya elecciones el 25? No. Mire, el telón de fondo, y con las disculpas del compañero, el telón de fondo siempre ha sido ese. Yo no creo que él sea parte, pero la intención de Mel Zelaya es esa. ¿Cuál? Quedarse en el poder indefinidamente, así ese como, fue el argumento como, del el 2009 amigo, de Kenny Ross. como tiene a sus amigos en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Esa es la partitura del Foro de Sao Paulo, que se ha intentado en toda Latinoamérica y que el péndulo político los ha ido sacando de regreso. En Ecuador, en Argentina, y aquí va para afuera también. Sí. Mire, ese tema ideológico nos está matando toda la clase política. Porque todas las realidades de otros países las queremos traer acá. Aquí los hondureños tenemos capacidad para poder resolver los problemas, para poder dialogar, llegar a consenso y que el país salga adelante. Pero ese tema ideológico no nos deja pensar, nos nubla la mente. Yo digo, ¿por qué siempre están con ese tema de que el presidente Zelaya se quiere quedar, que el presidente está con el Foro de Sao Paulo y todo ese tipo de cosas? Porque es cierto, Eso nos llevó en el 2009 es cierto. a un golpe de Estado que nos costó una narcodictadura de 12 años, un golpe de Estado que nos provocó de estar de 3.200 millones de deuda externa a más de 20.000 millones de deuda externa, que nos costó saqueos enormes a nuestras instituciones públicas, que nos costó convertir a Honduras en por lo menos al gobierno, en una narcodictadura, en un cartel de la droga, que nos costó hoy tener a un presidente allá esperando sentencia en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, volver a ese mismo discurso del 2009, a mí me parece que eso ya tuvimos que haberlo superado. Aquí nos conocemos todos y creo que no podemos seguir con ese discurso. Hay cosas que se pueden resolver, hay cosas que con el diálogo se pueden resolver. Ahí estamos, creo que con el partido más cercano que tenemos hoy es con el Partido Liberal. Hay más afinidad con los... El problema son las divisiones del Partido Liberal, que esa es otra historia. Entonces, hoy puede venir aquí el compañero Pineda y nos habla con ese discurso, pero puede venir otro compañero del Partido Liberal y dice que no, que tienen una buena relación con Libre, que están trabajando bien. Por ejemplo, los alcaldes, pregúntele a los alcaldes del Partido Liberal a nivel nacional, les llega a tiempo su transferencia, les dan dinero para proyectos extras de su transferencia. Ese no es ningún favor. No le estoy diciendo. Ese es el deber del gobierno. Le estoy diciendo de la forma en que estamos tratando a la gente del Partido Liberal, y no solo a los liberales, estamos tratando bien hasta los nacionalistas. ¿Por qué? Porque no hay sectarismo en el gobierno de Libre. Por ejemplo, en el Partido Nacional, cuando gobernaba el Partido Nacional, los liberales sufrían, los mismos alcaldes sufrían. Diputado Herrera, pero no se equivoque con eso puede ser un espejismo. ¿Por qué? Los alcaldes liberales le tienden alfombra roja al gobernante del Libre, igual que le tendían alfombra roja al gobernante pero del no los Partido trataban Nacional, así igual. Así es. porque son oficialistas.
Esos están apegados al poder, a esos muy poco les interesa Bueno, una diferencia ideológica. Tu discurso me comprueba algo. Las divisiones son muy profundas en el partido de ustedes y eso es lamentable. Eso no es porque yo quiera remarcar una división, eso es la realidad, Es la realidad. pura y dura. Pero No miraba a mí no me usted interesa. alcaldes liberales cómo recibían a Juan Orlando Hernández, lo recibían con bombo y platillo, Mi estimado, con un pero boato como que estaban recibiendo a un rey. Lo mismo que proponen ahora que nos adhiramos a Libre. Son los mismos. Usted mira la foto, Pero solo independientemente- cambia el que está a la par. Independientemente de cuál sea el objetivo, Libre ha demostrado que no es un partido sectario, que no es un gobierno sectario. Eso es lo que le quiero decir. Ya. ¿Cuál sea el objetivo del alcalde? Ya. Ese es otro cuento. Y ahí hay alcaldes de pueblos grandes y de pueblos que un niño gateando lo recorre de sur a norte en 2 minutos. Vamos a una Hay de pausa. todo. Justamente esos 2 minutos vamos a emplearlos para una pausa. Ya veo que hay divisiones en ese partido. Abogado Herrera, explíqueme algo que necesitamos entender los hondureños. ¿Por qué ocurrió esta especie de carretillazo 2.0 con fiscales sustrayendo fondos del Banco Central de Honduras? Mire, comentaba con el abogado Pineda que el Ministerio Público en los últimos años fue cooptado por el crimen organizado. El crimen organizado puso candidatos para fiscales. Muchos fiscales eran o se hicieron del crimen organizado. Y sí, ¿Así de grave? claro, como está la policía, cómo se metieron en el mismo gobierno y tuvimos un presidente, Sí. jefe de un cartel de la droga, no vamos a tener a una fiscal del crimen organizado en el Ministerio Público. Ahora, que el Ministerio Público sí tiene, bajo lo que dice el Código Procesal Penal, hacer depósitos a los bancos cuando tiene evidencia de mucho valor, sí puede retirarlo. A mí lo que me extraña es que cantidades tan altas no hayan tenido un control de sus Así es. superiores jerárquicos, Así es. ¿verdad? Porque son cantidades bastante ¿Cómo grandes. se explica eso? Uno, o era muy negligente el superior jerárquico, O hay colusión. o hay una red Sí. dentro del Ministerio Público que hace eso. Ahora, no es el primer caso. Históricamente han habido un montón de casos de gente, empleados o funcionarios del Ministerio Público que se han quedado con cosas decomisadas por esa institución. Este es el más grande, ¿verdad? Pero han habido Descubierto hasta ahora, por lo menos. Sí. el más grande descubierto hasta ahora. Pero ha habido una inoperancia dentro de la institución de cuidar sus evidencias. Y en el banco, Espero que cambie. Y en el Banco Central, porque eso es lo que se explica desde el Ministerio Público. Pero desde las ventanillas para adentro del Banco Central, ¿cómo se explica que sea tan fácil que un funcionario llegue y le diga, mire, de todo el mar de evidencias que tiene ahí, vaya dándome por partes este dinerito y en 2 años sustraer Es que ellos solo- 80 millones de lempiras? Es que ellos solo depositan, solo prestan sus instituciones para depositar la evidencia, pero tiene que llegar una nota. La nota del fiscal que deposita este celular. Firmada por un señor, ¿Verdad? eso no va refrendado ni siquiera Pero- por el pero fiscal yo creo que general. Debería, pero pero- son controles internos del Ministerio Público ¿Y que eso fallaron. no ocurre? No ocurrió. Pero creo que también es parte de la red, o en alguna medida, la gente. Habrá que investigar. La gente del banco. Habrá que investigar la facilidad en que se sacó Exacto. Sí. ese dinero, pero que sí el Ministerio Público tiene la facultad de depositar y Sí, sí, retirar, la tiene. La tiene. Ahora, me parece que 63 millones. 88 ahora. 88. Sí. No solamente una persona tuvo que haber participado. También puede ser que la fiscal pertenezca a una organización criminal que estuvo devolviendo evidencias decomisadas a esa organización criminal. Puede darse de todo. Ahora, eso será la investigación que realicen y qué es lo que arroje el informe final. Los últimos minutos para un análisis contextual. ¿Cómo ve la marcha del gobierno? Están por cumplir 2 años. ¿Cuál es su evaluación particular? Le ha quedado de ver al pueblo hondureño. No han cumplido las ofertas de campaña. Lo dicen las encuestas, cualquier encuesta que usted revise. 80% de desaprobación. Creo que eso es un problema que tiene Libertad de Refundación.
Tienen 2 años para corregirlo. Yo aspiro a que corrijan porque aunque yo sea de otro partido, yo no deseo que el gobierno fracase, porque fracasamos todos como hondureños. Pero desafortunadamente las señales que da el gobierno, lo que sucede en el gobierno, la poca capacidad que tienen los ministros, la poca ejecución presupuestaria, cuando el presupuesto es el más grande de la historia de Honduras, nos demuestra que no estaban preparados para gobernar. Partamos de una premisa para que me dé sus valoraciones, abogado Herrera. ¿Reconoce usted que se ha incrementado el índice de desaprobación del gobierno de Libre? Sí, pero antes que todo de contestar esa interrogante, quiero decir, yo sí creo que la oposición le apuesta al fracaso del gobierno, porque ha sido tradicional que la oposición quiera que el gobierno le vaya mal para que ellos tengan posibilidad en el próximo proceso electoral. Ahora, no se puede reconstruir un país en 2 años, pero lo estamos haciendo. Usted mira y la gente observa la cantidad de proyectos de infraestructura que se están haciendo actualmente en lugares donde nunca pensaron siquiera tener una calle pavimentada. Está entrando el pavimento. Más de 1.200 centros escolares reconstruidos totalmente. Hoy 1 millón de familias o 1 millón de personas no pagan energía eléctrica. La CEPAL acaba de decir hace unos meses que Honduras va a crecer al 3.2% este año en comparación a El Salvador, que tiene bastante publicidad, que solo es el 2.2% que va a crecer para el 2023. Solo superado por los guatemaltecos que van a crecer el 3.6%. El Fondo Monetario Internacional felicitó al gobierno de Honduras por el manejo de sus finanzas. Entonces, no nos pueden venir a decir que en 2 años hemos fracasado. Estamos reconstruyendo y el gobierno va a terminar en el 27 de enero del 2026 y para esa fecha sí podemos volvernos a sentar y decir si fracasó o no fracasó. Pero estamos haciendo todo lo posible para que el país vuelva otra vez a mejorar sus finanzas, la situación económica de sus ciudadanos, y lo estamos haciendo, lógicamente, con todos los problemas que nos dejó la narcodictadura. Un banco central, una finanza totalmente destruida. Las finanzas de Honduras las manejaban los bancos a través de fideicomisos. Bueno, necesitaríamos un programa. Ahora, ¿usted cree que hemos cumplido totalmente en 2 años? No, nos falta todavía. ¿Usted cree nos que falta esa mucho? información que de ayer el Instituto de Estadística, que la pobreza ha bajado? ¿Que 800,000 hondureños han salido de la pobreza? O sea, con todo el respeto, es quererle ver la cara de tontos al pueblo hondureño. Eso es falso. Mire, yo le digo una cosa, en 2 años no se puede reconstruir un país después de 12 años de una narcodictadura que arrasó con este país. Ahora, pero ustedes como oposición tienen... justificar la inactividad en el pasado. Pero ustedes como oposición tienen que aceptar. Tienen que aceptar que se están haciendo cosas, porque si solo van a ver... No, yo no he dicho que no se están que haciendo si solo cosas. se van a ver las cosas que no hemos hecho... Han quedado de ver. ¿Verdad? No, aquí hay gente que va pasando, están construyendo una carretera y hacen la vista para un lado porque no quiere ver la carretera. Están viendo que están reconstruyendo una escuela y se hacen a un lado porque no quieren ver la reconstrucción de la escuela. Van a la gasolinera y el Estado les subsidia 10 lempiras por cada galón de combustible y no quieren saber que el gobierno les está haciendo eso. Entonces, la oposición obviamente no quiere que al gobierno le vaya bien, pero están en su derecho. Desde su punto de vista, diputado Herrera, ¿a qué niveles está la desaprobación del gobierno en la calle, en el ciudadano común? No sé, honestamente, sí, seguramente con toda la campaña que tenemos en contra, seguramente hay mucha gente que desaprueba el gobierno, pero yo digo, el gobierno termina el 27 de enero del 2026 y ahí podemos hacer una evaluación, pero es injusto decir que el gobierno no ha hecho nada, que ha sido un fracaso en 2 años. ¿En el 50% del camino ya se cumplió el 50% de las promesas? De repente no, pero no ha terminado el gobierno. ¿Cuándo van a eliminar los peajes? ¿Lo vamos a eliminar? ¿Cuándo? Vamos a ver, hay que analizarlo, el gobierno, el ejecutivo, nosotros, el ejecutivo... ¿Cuándo se va a reformar el Consejo Nacional de Seguridad? ¿Cuándo van a vender el avión? Imagínese que ustedes lo ofrecieron en campaña política. Es el avión. Ustedes lo ofrecieron en campaña política. Es el tema más importante para la oposición.
Porque ustedes lo ofrecieron en la campaña. Mire, cuando vaya usted... Pero le pregunté algo Cuando más serio. vaya con su el vehículo... Consejo Nacional de Seguridad, mire, cuando ¿cuándo lo van a vaya con su reformar? vehículo y va viendo esas carreteras cómo ¿Cuándo están se va a reconstruyendo... reformar el Código Penal de la Impunidad? ¿Cuándo va a entrar la Cuando CICI? usted ¿Cuándo no va a den los entrar la votos. CICI? ¿Cuándo va a entrar la CICI? Cuando usted no tenga los votos. No, hombre, no le mienta al pueblo hondureño. No. El Cuando pueblo usted- hondureño, cuando por eso ustedes es que no den los votos. Por eso es que tienen esos niveles de desaprobación, porque creen que el pueblo hondureño es tonto. Imagínense que ustedes estuvieron, y yo no quería decir eso porque no quería meter leña al fuego, pero como él se puso tan radical. No, hombre, ya no soy radical. Ustedes estuvieron 12 años aliados con el Partido Nacional, 12 años, sin inmutarse, ¿verdad? Y hoy solo tienen 2 años con Libre y lo que se han hecho es involucrarse en ver cómo meten conflicto al gobierno. No, hombre. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo se pudieron llevar tan bien con los nacionalistas y no se quieren llevar bien con los de Libre? ¿Cuál es la fórmula? Eso de que nos llevamos bien es relativo. No, Es relativo. yo soy testigo. Un sector se llevaba bien. Yo soy Así testigo. como un sector porque ahora se fui lleva bien con diputado en el Libre. Congreso Nacional, aquí con el licenciado Darío Vanega, y ustedes se llevaban muy bien con los nacionalistas y hoy en 2 años no se pueden llevar bien con Libre. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la fórmula? Diputado Herrera, sigo preguntándole sobre las promesas de campaña. ¿Cuándo van a Estamos cumpliendo. ¿Cuándo van a convertir el centro cívico en el hospital? Estamos cumpliendo. Ahí está otro. No me pida en 2 años lo que va a suceder en 4 años. Pida el 27 de enero del 2026, usted me saca un listado y me dice, mire, esto fue lo que cumplieron y esto fue lo que no cumplieron. Pero a la gente se le hacen creer que ya el gobierno terminó. No, ¿Usted? el gobierno está en marcha. Diputado Herrera, ¿usted va a ser candidato presidencial? No sé todavía, posiblemente sí, posiblemente que no. Hay que ¿No lo analizar. descarta en sus No, afanes nunca lo he políticos? descartado. Lo que pasa es que usted sabe que una candidatura presidencial hay que pensarlo bien, hay que revisar el ambiente, hay un montón de va a haber factores. varios candidatos en Libre. Claro. Ahí está Jorge Cálix, ahí está Richie Moncada, ahí está un ministro. El otro día escuché que hasta uno Epino que tiene aspiraciones. Carlos Eduardo Reina, Nelson Ávila. Ahora van a probar sopa de su propio chocolate. Entonces, ¿sí van a haber elecciones? ¿Ah? ¿Sí van a haber Ojalá. elecciones? Ah, bueno. Todos estamos esperando que haya elecciones. ¿Quién es el que tiene el favor del jefe del partido para ser candidato presidencial? Richie Moncada. Bueno, ya lo dijo. Está más informado que... Está más informado. Les agradezco a ambos su presencia con nosotros Gracias, en el un foro. placer. Les espero, Un placer. les espero en Un una gusto. fecha próxima. El diputado don Harry Dixon Herrera del Partido Libertad y Refundación y el integrante del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, abogado Octavio Pineda Espinosa, han planteado en esta ventana plural sus particulares enfoques sobre la actualidad del país. A todos ustedes, muchas gracias. Adiós.